Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En este nuevo video veremos la forma de descargar los estados financieros de empresas de los Estados Unidos de América mediante la herramienta API que nos ofrece la página de la SEC y que es de forma gratuita. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos cuenta con una API gratuita que nos permite descargar la información de su base de datos en un formato conocido como JSON. Es un formato ligero de intercambio de datos. Podemos utilizar un lenguaje de programación como Python para acceder a la información de los reportes de las empresas, manipular la información y transformar los datos para guardarlos en base de datos, archivos de Excel y posteriormente también podemos graficarlos para su interpretación. ¿Qué necesitamos saber antes de empezar a programar? Irónicamente, no es saber Python 3. Antes de empezar a programar en cualquier lenguaje de programación, primero debemos de entender qué es lo que buscamos resolver con el programa. Lo primero que debemos conocer es el número CIK a 10 dígitos de la empresa que deseamos analizar. El número CIK es un identificador único de una empresa, corporación o entidad financiera que se encuentra regulada por la SEC. Aquí te dejo el enlace para consultar el número CIK en la página de la SEC. También debemos entender el término US GAAP. Estos son los principios de contabilidad generalmente aceptados, usados por las compañías de los Estados Unidos o que cotizan en Wall Street. Dichos principios contables forman una colección del formato XBRL, que es el formato de los reportes utilizados en la SEC. Estos principios están homologados y deben ser respetados por todas las empresas con la finalidad de que todos los reportes sean entendibles y estandarizados para todos. Por ejemplo, para los activos circulantes, el principio contable se define como Assets Current. Si una empresa va a reportar su activo circulante, lo debe de hacer siguiendo este estándar. Entonces, todos tienen su etiqueta, su nombre, una descripción que es la definición del estado financiero y así sucesivamente. Bueno, vamos a empezar a revisar el código. Primero vamos a empezar importando las librerías. Vamos a utilizar tres librerías. La primera sería la de Request, que nos sirve para hacer peticiones de información a páginas web. La segunda sería Pandas, que es para manejo de información en DataFrames. Y la tercera sería una librería de tiempo para manejos de tiempos y no saturar el servidor con las peticiones. Vamos a declarar una variable, en este caso la llamé headers, de la siguiente forma, en donde ingresaremos nuestro correo electrónico. En este caso yo ingresé el correo electrónico del canal y esto lo pide la página, el API de la SEC para saber que no eres un bot. Dentro de las funciones de la API existe una opción para descargar todos los números CIK de la página de la SEC. Aquí te voy a dejar el código mediante una función de request. Podemos conocer todos los números CIK de la empresa, de las empresas en la SEC. Aquí por ejemplo vemos el número CIK, por ejemplo, de Berkshire Hathaway, que es la empresa que vamos a tomar de ejemplo. También podemos ver otros números como por ejemplo del ETF SPY, que sigue al SP500. Esto no es necesario que lo hagas, pero si lo quieres hacer, aquí te lo muestro y solamente lo tienes que realizar una sola vez. Esta información la podemos ordenar en un data frame utilizando la librería Pandas y normalizando el formato JSON mediante las siguientes instrucciones. La segunda línea de código nos va a servir para llenar de ceros la columna de los números CIK, ya que no cuenta con 10 dígitos. Posteriormente podemos guardar este data frame en una tabla de Excel o en un archivo de Excel, y este archivo de Excel se va a guardar en el directorio donde tenemos nuestro programa. Así se vería nuestro archivo de Excel ya con todas las empresas, su número CIK. De este archivo de Excel vamos a escoger cualquier empresa que deseamos analizar o descargar sus estados financieros. En este caso vamos a tomar como ejemplo Berkshire Hathaway. Analizando la empresa de Warren Buffett, su número CIK de la empresa de Berkshire Hathaway sería el
3 ceros 1067983. Vamos a definir una variable que yo la llamé respuesta 1, la puedes llamar como tú desees. Mediante la función de request vamos a acceder a la siguiente página junto con el número CIK de la empresa. Vamos a agregar la función time.sleep para evitar que se nos sature el servidor de las peticiones. Y si mostramos la respuesta en el Jupyter Notebook, vemos que inicia con unos corchetes abiertos. Esto nos indica que se trata de un diccionario. Un diccionario en Python nos permite almacenar una serie de mapeos entre dos conjuntos de elementos, llamados keys y values, claves o valores. Todos los elementos en el diccionario siempre se van a encontrar cerrados dentro de un par de corchetes abiertos. Vemos que dentro de la respuesta hay diferentes diccionarios que al parecer están en orden jerárquico. Entonces vamos a intentar acceder, por ejemplo, a este que es el de facts. Para hacer eso vamos a hacerlo mediante la siguiente instrucción. Voy a declarar un nuevo data frame y lo voy a normalizar desde su formato JSON. Recuerda que la petición o la información que estamos descargando de la API todavía se encuentra en formato JSON. Entonces, para poderlo pasar al data frame, primeramente necesitamos normalizarlo. Si hacemos esa parte y vemos la salida, vemos la siguiente información. Si vemos esta parte de aquí, vemos que empieza con un corchete cerrado. Esto viene siendo una lista. Una lista en Python es un tipo de contenedor compuesto que se usa para almacenar un conjunto de elementos relacionados del mismo tipo o elementos. Aquí también podemos notar que viene siendo que aquí vienen los estados financieros o el principio contable de los estados financieros. Recuerden que vimos por eso la parte de la definición de US GAAP y vienen con su descripción, vienen con una etiqueta y vienen con su valor en dólares. Entonces esta parte de aquí es la información que nosotros deseamos obtener. Vamos a ir un poco más a fondo. Ahora vamos a agregar la parte de US GAAP. Estoy declarando aquí otro data frame y en este caso lo exporté a Excel para ver un poco más claro la información. Vamos a ver, por ejemplo, aquí la parte de assets. Bueno, aquí ya podemos ver un poco más a detalle cómo vienen todos los estados financieros. Vemos, por ejemplo, aquí que la parte de los activos viene con su etiqueta, su descripción, viene con su unidad en dólares y vemos que vienen con fechas, valores, años fiscales, periodos, si es un 10K, si es un 10Q, su año cuando se llenó y así sucesivamente. Entonces vamos a seguir introduciendo más en la jerarquía del árbol. En este caso también vamos a ahora agregar no solamente el US GAAP, sino también los assets, units y USD para ver qué es lo que nos muestra. En este caso yo declaré una variable o un data frame que ahora se llama assets y esta es la información que tiene contenida. Aquí vemos que la información se está repitiendo a lo mejor 2 o 3 veces. Esto depende también porque aquí la forma o toda la información que nos la está trayendo no solamente es del 10K, también viene información del 10Q. Entonces podemos hacer un filtro de este data frame, por ejemplo, para filtrar ya sea los reportes trimestrales o ya sea los reportes anuales. ¿Cómo hacemos eso? Mediante la siguiente instrucción. Vamos a declarar una variable que se llama indexNames y le voy a decir que cheque la columna form del data frame de los assets, todos los que son igual a 10Q. Entonces va a checar de esta columna todos los que son los 10Qs, va a escoger el índice y después posteriormente lo que vamos a hacer es dropear ese índice para quedarnos solamente con el 10K. En caso de que quisiéramos obtener la información del trimestre, tendríamos que aquí en lugar de 10Q ponerle el 10K. Esto lo vamos a hacer con ejemplos un poco más adelante cuando entremos en la parte del código o veamos el programa.
Ahora bien, aquí en este data frame también vemos que se sigue repitiendo información. Entonces yo podría tomar la columna frame, agarrar estos elementos que no tienen información y eliminarlos para obtener un data frame más concentrado con información más sustantiva. Haciendo o viendo cómo se vería todo el código, la última parte sería de la columna frame. Voy a escoger todos los elementos que son NA y los voy a eliminar. Una vez eliminado tendría este data frame resultante, en donde ya está filtrada la información por año y su reporte sería el 10K. Esto sería para los activos, para los assets. Si hiciera, por ejemplo, hacer un comparativo entre los activos y los pasivos de la empresa y graficarlos para ver o más o menos estimar su relación de deuda, pudiéramos escoger también los liabilities. Recuerda que esto por definición habría que entrar a darle una checada a lo que viene siendo la parte de los principios contables. Las liabilities se definen de esta forma. Entonces estoy declarando un data frame, que en este caso le estoy llamando LIAP, y estoy haciendo el mismo proceso para filtrar la información de forma anual. Entonces ya tengo dos data frames, unos con los assets, otros con los liabilities. Y lo que me gustaría hacer también sería graficarlo. Para eso vamos a utilizar la librería Plotly, que es una librería gráfica de Python que se utiliza o se puede utilizar para hacer gráficas de línea, gráficas de barras, histogramas, mapas de calor, etcétera. Te voy a dejar aquí la liga en la descripción, y lo que vamos a utilizar va a ser una gráfica de líneas. Para eso vamos a importar las librerías. Todo este código se encuentra en la página web de Plotly. Posteriormente vamos a crear una figura. Después vamos a añadir los trazos. En este caso vamos a añadir los trazos, unos para los liabilities, otros para los assets. Vamos a declarar en su eje X el valor de tiempo. En este caso va a ser la columna end, que es donde tiene la fecha. En su columna Y vamos a poner su valor. De igual forma vamos a añadir otro trazo que va a ser para los assets. Después vamos a añadir una figura. En esta parte de aquí vamos a definir variables características ya para la imagen, como por ejemplo su ancho, su alto, su color, el título. Posteriormente también vamos a darle formato a los ejes X y Y. En este caso a los ejes X van a ser el tiempo en años y la variable Y va a ser los dólares. Y así es como se vería la gráfica, ya graficando los assets contra los liabilities. Y bien, aquí dejamos algo de bibliografía, los principios contables. Vamos a darle una revisada. Aquí están definidos todos los principios contables. Entonces, si quisiéramos buscar, por ejemplo, el balance, la hoja de balance, si quisiéramos buscar algún estado financiero, tendríamos que venir aquí a esta página y buscar este de aquí, por ejemplo, la deuda a corto plazo. Entonces tendríamos que declarar esta parte de aquí, ponerla en nuestro código o nuestro programa para poder descargar ese estado financiero, si es que viene declarado también, porque hay veces que en la información de la API no viene o no lo declara la empresa. Aquí también te voy a dejar la documentación de la API de la SEC. De hecho, parte del código viene aquí descrito. Muy bien, y por último vamos a revisar el programa, que sería este aquí. De hecho, aquí va a haber una pequeña
diferencia. Esto va a ser debido al tamaño del data frame. Aquí por ejemplo, voy a ponerlo aquí. Si le pongo assets .shape, veo que es una matriz de 13×8, y en el caso de liabilities va a ser .shape. Veo que tiene más información, la parte de assets y la parte de liabilities. Entonces aquí es un error de emisión por parte de la API donde nos está trayendo esta información. Vamos a ver esta parte de aquí un poquito más a detalle, esto de los assets, para que quede claro cómo funciona esta parte de aquí. Si yo por ejemplo pongo esto como comentario y muestro los assets, primero se está trayendo toda esta información, se descarga directamente de la API. Entonces aquí viene mezclado el 10Q con los 10Ks. Esta parte de aquí viene siendo el ticker, digo el índice del data frame 0, 1, 2, 3. Entonces lo que estoy haciendo con esta instrucción, y si yo por ejemplo lo corro y añado otra celda, por ejemplo index, no sé, index names, para ver qué viene en el index names, veo que esta variable de index names está agarrando todos estos índices, el 0, el 2, el 4, el 5, el 6, el 10. Todos esos vienen siendo estos de aquí, el 10Q, el 4. Lo que estoy haciendo con esta instrucción es que de la columna form, todos los que sean igual a 10Q, asígnale el índice a esta variable. Entonces, en esta variable de aquí ya tengo todos estos índices. Posteriormente, lo que voy a hacer es dropear esos índices o borrarlos. Y ya con esto, en esta parte de aquí, ya tengo solamente el reporte 10, los 10K. Si yo quisiera quedarme con los 10Q, bueno, en ese caso, en lugar de los 10Q, aquí le cambio a 10K. Y ya me quedaría solamente con la información del reporte trimestral. Posteriormente, con esta instrucción de aquí, lo que estoy haciendo va a ser checar en cada columna del frame las variables que son NA y las voy a borrar. Con esta forma vamos a hacer que no se repitan tantas veces estos números de aquí, que aquí se repite por ejemplo 3 veces. Entonces igual nada más me quedo con la parte que se reportó. Si hacemos eso, entonces ya tendría un data frame más con la información sustantiva. Vamos a hacer lo mismo con la deuda, con los liabilities. En lugar de aquí ponerle 10Q, pongo 10K, lo volvemos a correr. Ya me quedo solamente con el reporte, con los reportes trimestrales, y vamos a volver a graficar para ver qué hace. Y bueno, aquí queda a lo mejor una gráfica un poco más, como viene más información, pues viene la gráfica más. De hecho aquí está viendo un poco más, aquí ya se ve información que ya está que bajó. Muy bien, pues eso sería todo. Todavía estamos haciendo pruebas con esta API de la SEC, entonces todavía se están haciendo pruebas, pero es un método mucho más fácil y sencillo que el método anterior que teníamos de descargar el formato XBRL y analizarlo desde su código fuente. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias a todos y saludos. Hasta la próxima.